Para analizar el tema voy a recibir a mi primer invitado. Omar Aguapara se encuentra con nosotros, analista político y director de Ciencias Políticas de la UPC. Muy buenas noches, Omar, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias y disculpa la indignación que tenemos acá en la ciudad de Trujillo por haber hecho esta introducción de cómo está nuestra ciudad, pero es creo el reflejo de la política que también cae aquí en la ciudad de Trujillo. Pero yendo ya al tema por el cual te hemos convocado, podríamos decir choque de poderes que debilitan la institucionalidad. ¿Lo ves de esa manera, Omar? Sí, es una perspectiva, ¿no? De lo que estamos viendo tradicionalmente, o en los últimos años lo que habíamos estado viendo era un choque frontal entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Entre los presidentes de turno y congresos donde el presidente no tenía una mayoría, y lo vimos en el caso de PPK, lo vimos en el caso de Vizcarra, lo vimos incluso en el caso de Pedro Castillo. Y lo que estamos viendo ahora más bien es la expansión o la llegada de estos choques ya hacia otras instancias del poder, ¿no? Que van a incluir ahora el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la propia Defensoría del Pueblo, y siempre con el Congreso, ¿no? Creo al centro de estos conflictos. Creo que reflejan ahí una lucha intestina por tener control sobre aspectos que se han vuelto muy importantes en la política. Ya no es tanto el voto, quizás, sino también el control sobre instituciones que de alguna manera van a impedir o pueden asegurar que una persona vaya a la cárcel, que es un poco lo que se ha convertido con esta judicialización de la política, ¿no? Para muchos es buscar la impunidad de uno u otro lado, pero cuidado porque quienes están, por ejemplo, contra la fiscal de la nación, ¿no? A ellos se los tilda de caviares, de izquierdistas, ¿no? Entonces, para muchos hay indicios para investigar a la fiscal de la nación. Hay todos estos indicios que así lo determinan. Pero reiteramos, ahí viene el otro lado, la acusación, ¿no? El tratar de desprestigiar pero reitero, la impunidad está detrás, ¿no? El miedo, como tú dices, de ir a la cárcel. Sí, sí, y hay muchos nexos, ¿no? Y muchos indicios bastante problemáticos que creo que ameritan esto que está sucediendo, pero de alguna manera hace que tenga que intervenir la Junta Nacional de Justicia, que ya estaba un poco en disputa precisamente con el propio Congreso, que tenía un intento por remover a sus miembros y que parece que va a retomar ese intento en los próximos días Ujú. y que no se puede interpretar de otra manera que de una manera proteger la fiscal de la nación, o la ex o a la suspendida fiscal de la nación, ¿no? Entonces, creo que ya estamos viendo un juego de acuchillamiento casi entre estos actores Exacto. de la escena política. Creo que, como bien señalas, hay sobre todo un interés bastante preocupante por algunos actores, no por defender la institucionalidad, sino más bien por proteger sus propios intereses personales. La Junta Nacional de Justicia, ante esta amenaza que da el Congreso de la República, una nueva arremetida del Parlamento por remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ha manifestado que si es que se los cambia, esto supondría un quiebre al orden democrático. ¿Llegamos a esos niveles ya, si es que ya no estamos en esos estados, Omar? Es preocupante, creo que debilita bastante la defensa del Congreso. Es que no se trata de un poder del Estado. Lo cierto es que la Junta Nacional de Justicia sí se constituye como un órgano constitucional autónomo, tiene autonomía y puede ser fiscalizada y puede ser supervisada de repente por otros poderes, como por el Congreso. Pero esto se trata en apariencia de un juicio sumario donde las causales difícilmente aparecen como que graves, ¿no? Esto que se le acusa a la Junta Nacional de faltas graves porque uno de sus miembros cumplió determinada edad o porque no rindió no presentó un documento. Creo que están exagerando bastante las causales y de alguna manera debilitan algo que en este contexto hoy, donde estamos viendo el rol que cumple la Junta Nacional de Justicia en el proceso contra la fiscal de la Nación y eventualmente, que es el otro objetivo, sobre el que tiene sobre los organismos electorales, preocupa, ¿no? Preocupa mucho ver la intención del Congreso de no estar haciendo esto en nombre de valores como la justicia, la democracia, la institucionalidad, sino porque están persiguiendo
vendetas personales, ¿no? Y creo que eso es lo preocupante y creo que es bastante cuestionable este accionar del Congreso y mientras no encuentre un freno, porque el Ejecutivo no está prestando atención o pretende estar ajeno a estos pleitos y la movilización ciudadana no está realmente prendida, el Congreso va a seguir yendo hacia adelante, ¿no? Ahora, vemos estas componendas que hubo entre el Ministerio Público con la fiscal Patricia Benavides, según la hipótesis de esta investigación, ¿no?, que lideraría esta organización criminal, pero con componendas con el Congreso de la República, con varios de ellos, varios de ellos, para aprobar aspectos que le beneficiaban, como pues la remoción de la Junta Nacional de Justicia, la remoción de Zoraida Ábalos, la elección del Defensor del Pueblo, en fin, ¿no? O sea, y a cambio el archivamiento o la demora de los procesos de investigación que se sigue con los parlamentarios. Pero ahí lo tenemos, ahí tenemos al Tribunal Constitucional con también sus decisiones polémicas, tenemos un defensor del pueblo también cuestionado en su elección, en fin. Pero el gobierno, Omar, el gobierno de Dina Boluarte, o sea, está prácticamente contra la pared. Ella está, parece que viendo otra película totalmente distinta al caos que vive en nuestro país. Omar Guapara. Sí, creo que está en plan de dejar el protagonismo en manos del Congreso. Creo que el objetivo que tiene tanto Dina Boluarte como el Congreso es llegar hasta el 2026. Y en vista de que no tiene bancada, en vista de que no tiene apoyo en el legislativo y que es una presidenta sumamente impopular y que no está haciendo nada por cambiar eso, creo que su estrategia es simplemente dar un paso hacia atrás y dejarle el protagonismo en manos del Congreso, ¿no? Creo que el objetivo de todos los actores dentro del sistema político es el mismo desde el año pasado, desde hace un año, que es permanecer en el poder hasta el 2026 o todo lo que se pueda. Y la mejor estrategia que ha diseñado el Ejecutivo para ese fin, creo, es evitar cualquier tipo de choque con el Congreso. Así vaya en contra de los intereses nacionales, así vaya en contra de estos ataques un poco a la institucionalidad que pueden afectar incluso la inversión privada. Pero, de nuevo, porque el instinto es de sobrevivir, ¿no? De quedarse en el poder hasta el 2026. Creo que la estrategia es pragmática en el sentido de que le está funcionando, de que ha logrado sobrevivir por un año y que no tiene realmente muchos temores en el horizonte, más allá de que el Congreso cambie de opinión en algún momento, pero no parece ser el caso en el corto plazo. Pero el costo es altísimo, Omar, altísimo para el país. Sí, sin duda, como te decía, porque están con esto afectando mucho la institucionalidad. Lo hemos visto, tú has mencionado algunas instituciones que ya han sido perjudicadas, la Defensoría del Pueblo, el propio Congreso, el Tribunal Constitucional, ahora la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, y podemos seguir. Y mientras tanto, el Perú está en recesión, no está funcionando la Exacto. economía, no hay una estrategia, no hay un plan, no hay una visión más allá de sobrevivir. Entonces, esto está siendo bastante trágico para más o menos, se ha calculado 600.000 peruanos que van a caer en la línea de pobreza nuevamente este año Ajá. a raíz del rendimiento, del pobre rendimiento de la economía peruana. Efectivamente, mañana justamente tendremos a Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía, aquí en el programa, aquí en el set. Pero, Omar, ¿cuál es la salida ante todo esto? Porque pensamos que ya tocamos fondo y la situación se agrava más y vamos cada vez muchísimo más adentro en todo este problema. Pero ¿cuál es la salida? Para muchos adelanto de elecciones, pero ¿a quién dejamos? Para otros no, hay que aguantar hasta el 2026, pero podremos. Y por el otro lado, Antauro Humala escribe su partido, el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces vienen ya los extremos radicales. Entonces, ¿cuál es la salida hasta el momento, ¿no?, que podríamos, al menos desde tu análisis, visionar en algún momento? Es cierto lo que dices, porque es difícil pensar que de repente, con la esperanza de un adelanto de elecciones, podamos elegir nuevamente, ¿no? Tirar los dados de nuevo y ver qué sale. El problema es que si vemos las encuestas, hoy el candidato más popular sería el candidato de un partido nuevo, que tiene 11% del apoyo. Ujú. No hay hoy en el escenario político alguien que prometa o que represente una opción superior o de cambio, ¿no? Positivo. Y incluso como has mencionado,
es la posibilidad más probable es que surja un outsider o que surja un candidato como Antauro Humala, que pueda incluso llevarnos por una senda aún peor. Yo creo que en el corto plazo lo que convendría es que la ciudadanía se movilice y ejerza algún tipo de presión o de cuestionamiento a los cambios tan acelerados que vemos por parte del Congreso, ¿no? Creo que tengan que sentir que por momentos lo sienten a través de la opinión pública, a través de los medios de comunicación, que también cumplen un rol, pero también de parte de la ciudadanía, que sientan que no tienen carta libre, que sientan que no están, que puedan hacer lo que quieran en el país sin que eso tenga algún tipo de consecuencia. En el pasado, la movilización ciudadana ha servido para detener estos arrebatos, estos impulsos, ante la ausencia de algún tipo de control horizontal, ante la ausencia de que otras instituciones le hagan el freno, le pongan el freno al Congreso, por ejemplo. Hoy creo que lo que quedaría es aspirar o pensar que más bien sea la ciudadanía la que provoque cierto reparo dentro de los actores en el Congreso para que cuestionen y piensen dos veces antes de proceder con una agenda que esté en contra de lo que piensa la mayoría de las personas, ¿no? No en vano tienen una desaprobación del 6 o el Sí, 8%. terrible, terrible. Pero también hay que decirlo, y con esto termino, Omar, en el sentido de, también se intenta llevar a extremos las movilizaciones con los nuevos dispositivos dados por el gobierno, ¿no? So pretexto de lo que pasa en el barrio chino en Ica, ya se comienzan a sacar disposiciones que de alguna manera tienden a criminalizar ya de manera evidente algunas movilizaciones y Sí. protestas, ¿no? Entonces eso también es riesgoso, ¿no? Y no es La democrático. inhiben, por cierto, y bueno, y el precedente, ¿no? De lo que pasó hace un año. Por eso siempre Terrible. apelar de repente a una movilización pacífica, creo que no necesita ser como lo hemos visto en el pasado. Ujú. Creo que han habido muchos casos de movilizaciones Exacto. pacíficas en el Perú. Me pongo a pensar de repente en esta contra la ley Pulpín o la que hubo en defensa de un grupo de fiscales, donde no se necesitó tanta gente tampoco, eran 2.000 o 3.000, 4.000 personas que servían para, como te digo, ponerle un freno a estos arrebatos. Pero hoy no estamos viendo eso, ¿no? Hoy las movilizaciones no congregan más de cientos quizás de personas que hacen sentir su voz. Hay un problema también de coordinación, hay muchas agendas, Exacto. hay muchos pedidos que no necesariamente comulgan entre ellos, ¿no? Está desde la liberación de Pedro Castillo hasta una asamblea constituyente, Sí. a que renuncie Dina Boluarte. Y creo que el eje principal hoy debería ser simplemente asegurarse que el Congreso no se exceda en sus funciones, ¿no? Omar Aguapara, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y dar tu análisis a esta complicada crisis política que todavía mantenemos y se agrava aún más en nuestro país. Te agradezco muchísimo, un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Omar Aguapara estuvo con nosotros, analista político y director de Ciencias Políticas de la UPC. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos porque, ojo, tenemos esta crisis política, ¿correcto? Todo el mundo trata de agarrarse y mantenerse en sus puestos. Los congresistas, qué duda cabe, con un suculento aguinaldo, con suculentos sueldos, ¿qué se van a querer ir? Pues señores, ¿qué se van a querer ir? Dina Boluarte asustada, que si deja Palacio se va de frente al banquillo de los acusados y tal vez presa, ¿no? Los magistrados, en este caso de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Pues también, o sea, si tienen ahí la mamadera, ¿para qué? Pero toda esta crisis política está generando una crisis económica y ya lo sentimos. Y esto de por sí está generando desempleo y esto trae consigo pobreza. Muchas familias en el país van a pasar al nivel de pobreza y otras tantas a pobreza extrema. Así están. Mientras muchos peruanos se vuelven pobres, hay una casta política cuestionada que se le está llevando fácil y en carretilla. Vamos a hablar del desempleo tras la pausa comercial. Volvemos. Interrumpimos para informar sobre los daños a consecuencia del fenómeno del Niño. Otro año de lluvias intensas e inundación. Destruye todo y nos deja tristezas.